Zoom a la noticia con Andrea Bernal. ¿Qué tal? Bienvenidos, soy Andrea Bernal, esto es Zoom a la noticia. Nuestro lente enfocado hoy en Venezuela, los hechos honestos. A 12 días de que se lleven a cabo las elecciones presidenciales convocadas por el régimen madurista, pues surge una denuncia o un presunto acuerdo entre el candidato opositor Henry Falcón y el presidente Nicolás Maduro para garantizar la victoria del oficialismo, justo cuando el mandatario anuncia que reanudará el diálogo con la oposición tras los resultados del 20 de mayo. Que una vez que el pueblo de Venezuela ejerza su soberanía y me elija presidente en las históricas elecciones del próximo domingo 20 de mayo, de manera inmediata voy a convocar a un gran diálogo nacional por la paz. El debate: ¿habrá un acuerdo entre Falcón y el régimen? Es decir, ¿lo hay? ¿Existe? ¿Esa versión de dónde sale? ¿El candidato de Avanzada Progresista integraría un gobierno de unidad controlado por Maduro para legitimar así su poder? ¿Los venezolanos deben o no salir a votar este próximo 20 de mayo? Hay muchas cosas para discutir sobre estas elecciones no reconocidas por Estados Unidos, por la Unión Europea, por el Grupo de Lima. Con este tema comenzamos. Bienvenidos. Se habla de un acuerdo por la unidad nacional para sacar de la crisis a Venezuela, aunque según analistas pues parezca una opción poco probable frente al actual panorama que vive la nación bolivariana. Esa se supone es una nueva carta que se juega el presidente Maduro para lograr su reelección el próximo 20 de mayo. Y en ese movimiento de fichas del oficialismo pues estaría involucrado el candidato Henry Falcón, al que se lo ha cuestionado desde un inicio de no ser realmente de la oposición, sino ser un chavista escondido, un madurista, un gobiernista disfrazado. La sospecha pues nace tras una versión, una columna escrita por Héctor Chamiz en la que revela un presunto acuerdo gestionado por el expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero. Y en ese texto titulado La metamorfosis del chavismo, el profesor de la Universidad de Georgetown aseguró que, según fuentes confiables, tanto el gobierno como el exalcalde del estado Lara se comprometerán después de los comicios del 20 de mayo a lanzar un plan económico para recuperar al país. En un almuerzo que habría tenido lugar hace 2 semanas, los embajadores de algunos países de la Unión Europea en Caracas conversaron con el candidato Henry Falcón. Allí se hizo referencia a un gran acuerdo político preparado por José Luis Rodríguez Zapatero. En base a dicho acuerdo, gobierno y oposición, léase el candidato Falcón, se comprometerán a asegurar la estabilidad y lanzar un plan económico de recuperación inmediatamente después de la elección del 20 de mayo. El escenario previsto es de 7 millones de votos para Maduro y 5 millones para Falcón. Es la consabida fórmula del fraude inteligente 60-40. Y ese acuerdo llevaría a Falcón a ser no solo el líder de la oposición que busca el régimen oficialista, que le convendría al régimen oficialista, sino también pues se plantea la posibilidad de que sea el vicepresidente de Nicolás Maduro. Dicho resultado, Falcón será el líder de una oposición a la medida del régimen, tanto que se habla de ofrecerle la vicepresidencia. La idea ya estaba dando vueltas hacía tiempo, pero fue Zapatero, eximio diseñador de conturbios, quien aparentemente le dio las puntadas finales. Un gran gobierno de reconciliación y unidad nacional. Esa denuncia llega justo después de que el presidente Nicolás Maduro anunciara que en caso de ganar en las urnas convocaría a un diálogo nacional por la paz. Que una vez que el pueblo de Venezuela ejerza su soberanía y me elija presidente en las históricas elecciones del próximo domingo 20 de mayo, de manera inmediata voy a convocar a un gran diálogo nacional por la paz. Le he pedido apoyo al presidente Danilo Medina en República Dominicana. Así convoco desde ya diálogo por la paz. Vamos a entrar con Héctor Chamiz, él es profesor de la Universidad de Georgetown, es autor de esta columna Las metamorfosis del chavismo, publicado en el diario El País, y que ha levantado una polémica, cientos de análisis en la prensa nacional e internacional frente a lo que pueda pasar después. Gracias, Andrea, un gusto para mí. No era secreto, Falcón
para algunos no era realmente un candidato de oposición, o que no es un candidato de oposición. Lo llamaban pues el chavista disfrazado, más cercano al oficialismo. Pero cuando tú hablas de las metamorfosis del chavismo y pones abajo Maduro, Falcón y un gobierno de unidad nacional, ahondemos en eso. Bueno, esa es la información que circuló a raíz de esa reunión que mencionaste con diplomáticos europeos, que ha sido reconocida por el propio campo político de Henry Falcón, del candidato Falcón. En esa conversación, la información que tengo es esa, es de fuentes confiables, precisamente, que se ha conversado lo que acaba de decir Maduro, lo que el programa comenzó con las palabras del presidente Maduro, llamando a un gran diálogo de paz. Le pido ayuda a Danilo Medina en la República Dominicana, etcétera. O sea, la información que yo tengo está corroborada, diría yo, por esas palabras del presidente de Venezuela. Dado esto, la necesidad del gobierno de Maduro de darse un barniz de legitimidad ante la creciente presión internacional que está recibiendo en este momento. Héctor, entonces lo que es claro, de todas maneras, es que aquí no hay forma de que gane otro diferente a Nicolás Maduro. No, de ninguna manera, eso es impensable. Mira, en Venezuela hubo fraude en julio con la elección de la llamada Asamblea Constituyente. Luego hubo fraude en octubre y en diciembre con las regionales y las municipales. O sea, en el segundo semestre de 2017 hubo 3 fraudes en Venezuela, reconocidos por la propia empresa que hace los cómputos, o que los hacía, porque a partir de ese momento dejó de hacerlos. Entonces, pensar que no haya fraude ahora es realmente una fantasía. Inclusive te digo, en el mes de marzo, hace 2 meses, yo escribí una columna sin tener esta información, una columna analítica exclusivamente, donde digo, el fraude inteligente, como lo llamo, es que Henry Falcón, cuyos orígenes son chavistas, es un buen candidato de oposición, con comillas, y que obtenga un 40%, porque lo que necesita el régimen es la apariencia de legitimidad, y esa es la manera de presentarlo como tal. Entonces es impensable. Miremos atrás, 3 fraudes seguidos, ¿por qué no habría fraude ahora? El chavismo no está preparado genéticamente, digamos, para dejar el poder. Héctor, y cuando hablamos de un gran acuerdo político, ¿a qué nos referimos? Es decir, sigue Maduro en el poder, pero ¿qué pasa también con la situación, no sé, la económica, los escándalos de narcotráfico? ¿Cómo se resuelve eso con un gran pacto nacional? Sí, un gran pacto nacional en el camino de la refundación política del país en dirección a un régimen de partido único. Los opositores que se presentan es una suerte de, en algún momento los llamé neochavistas, es una apariencia de oposición para luego consolidar lo que comenzó con la Asamblea Constituyente de Soviets, una Asamblea Constituyente con un voto no competitivo, con un voto por un solo partido, y eso va camino a la cubanización, lo han llamado algunos, del sistema político venezolano. Quiero también integrar a Williams Dávila, él es diputado y dirigente del Partido Acción Democrática. Está Bruno Gallo, también integrante del Comité Ejecutivo Nacional de Avanzada Progresista. Él es el partido de Henry Falcón. Y señor Gallo, entonces me gustaría empezar por usted para que reaccionara a esa columna de Héctor, y no solo lo dice Héctor, por ejemplo, ya República Dominicana desmintió a Nicolás Maduro y descarta participar en un diálogo con la oposición, pues donde sectores opositores están acusando directamente a Henry Falcón de pactar con el chavismo. ¿Hay un acuerdo? ¿Hay ese gran pacto nacional, señor Gallo? Fíjate, yo quisiera comenzar diciendo que primero
no cabe la menor duda de que Henry Falcón abandonó el chavismo en el momento en que Chávez aún estaba vivo, y no solamente estaba vivo, sino que estaba en la cúspide de su popularidad. No habría ninguna razón para que Henry Falcón regrese al chavismo, pacte con el chavismo, cuando el chavismo está en su peor momento y está de salida del poder. Yo creo que aquí no solamente se trata del artículo que estamos comentando, sino que se trata de una serie de supuestos, de elementos de guerra sucia que se han ido desatando uno tras otro. Hace algunas semanas corrió una noticia muy bien fundada según la cual Henry Falcón había bautizado un hijo un nieto de Diosdado Cabello. También hace un par de semanas también se dijo que los hijos de Henry Falcón habían abandonado el país y habían ido a vivir a España. Bueno, ni Diosdado tiene una nieta, ni Henry Falcón la bautizó, ni los hijos de Henry Falcón están viviendo en España. Nosotros nos los tropezamos día a día en la cotidianidad de la campaña. Ahora este nuevo elemento, que más bien parece constituyente de una novela de ficción que de la realidad, entonces habla de un supuesto pacto de unidad nacional. Por supuesto que Henry Falcón viene hablando de un pacto de unidad nacional, pero de ninguna manera ese pacto de unidad nacional va a ser con el responsable fundamental de la destrucción del país. De ninguna manera está llamado Maduro a conformar parte de un pacto. Están llamadas las fuerzas democráticas y probablemente algunos sectores del chavismo democrático a construir un pacto de unidad nacional que pueda llevar al país derroteros de la normalidad. Un país que vive la total falta de normalidad, ¿no? Un país que no tiene acceso a medicamentos, a alimentos. Sí. ¿Cómo podríamos convocar a un pacto de unidad nacional con su principal responsable? Señor Gallo, ¿qué oportunidad tiene real Henry Falcón de ganar estas elecciones? Bueno, si nosotros estuviéramos viendo en sectores opositores un esfuerzo por construir la viabilidad para derrotar a Maduro, tendríamos el 100% de esas posibilidades. Y la mitad de la oposición está haciendo llamados como absurdos y prestándose para difamar la candidatura de Henry Falcón. Por supuesto son menores, pero todas las encuestas dicen que Henry Falcón hoy está por encima de Nicolás Maduro en las preferencias electorales. Yo lo que diría es que en lugar de buscar aliados internacionales para difamar a Falcón, que nos pusiéramos en marcha para la construcción de una unidad nacional de los sectores democráticos para lograr derrotar a Nicolás Maduro y a este gobierno oprobioso que somete a los venezolanos a condiciones de anormalidad permanente. Williams Dávila, del Partido Acción Democrática. Bienvenido, señor Dávila. Su reacción frente al tema que estamos tratando, un pacto entre Henry Falcón, el chavismo, el señor Maduro, para un gobierno y un gran acuerdo político. ¿Qué tal le suena eso a usted? Bueno, muchas gracias, Andrea, por esta entrevista. En primer lugar, debo decir que vi por ahí un Twitter del presidente Medina de República Dominicana negando la participación en un diálogo. Es más, lo vi como queriendo salirse, pero de inmediato de ese asunto, diciendo de que ni ese ni nunca y que no tienen planteado ningún tipo de diálogo ni participar. O sea, una vez más queda Maduro como un mentiroso, un provocador, siempre está tratando de jugar a pieza adelantada para ver si de alguna forma matriza criterios de opinión, líneas de mercadotecnia política. En segundo lugar, el tema central en esto es que tenemos un asunto que es la realidad política electoral que tenemos en Venezuela, con un régimen delegitimado, con un régimen que realmente no tiene bajo otra opción que perpetrarse en el poder, hegemonizar y de alguna forma ir creando espacios de convivencia con algunos sectores, pero que a la larga no va a resolver el problema económico y social. Y nosotros creo que es el momento para que la oposición tuviese reconstruida sobre la base de una línea estratégica. Si ya tenemos un desconocimiento, sabemos exactamente que este régimen va a jugar en función de sus propios intereses, no los intereses de la soberanía popular. No sé por qué entonces tratar de hacerle como el juego
diálogo a una situación de esa, que a la larga no va a salir favorecedor la oposición, sino es el propio régimen que se quiere mantener en el poder. Héctor, continuemos. ¿Qué papel o sigue jugando algún papel José Luis Rodríguez Zapatero? Usted también lo pone en su columna. Al final, entonces, todos esos diálogos que se han hecho, aunque República Dominicana, y es verdad lo que dice Williams, lo dijimos más temprano, que República Dominicana desmiente a Maduro y descarta participar en un diálogo con la oposición, al final sí rindió sus frutos ese diálogo, claro, entre dos, pero José Luis Rodríguez Zapatero sigue existiendo en esta esfera política de Venezuela. Siempre, todo el tiempo, sin interrupción, Rodríguez Zapatero ha sido el hacedor de la estrategia, la persona que ha ido y vuelto con argumentos, con ofertas, con chantajes a presos políticos, a sus familias, es conocido, liberación, casa por cárcel. Todo eso es Rodríguez Zapatero, es el estratega, el hacedor de la estrategia represiva de este régimen y que sigue activo porque es quien además cuenta con toda la información en sus manos. A lo que se refiere Williams Dávila, lo tenemos aquí, Medina dice, conmigo no han hablado y no creo que yo participe en ningún diálogo. Sin embargo, Héctor, queda ese sabor de por qué justamente él dice, después, el señor Maduro, después de elecciones vamos a sentarnos nuevamente con la oposición, como si, bueno, Maduro ya sabe lo que va a pasar entonces en esas elecciones, lógicamente. ¿Me preguntas a mí, Andrea? Héctor, no te escuché bien. Sí, adelante. Sí. Bueno, después de las elecciones, para llegar hasta ese 20, ayer había rumores que se iba a cancelar, se iba a suspender la elección, dado que no hay legitimidad en la sociedad. La gran mayoría de los partidos políticos ha dicho que no va a participar, por lógica, porque luego de 3 fraudes consecutivos, asistir nomás, prestarse a esa elección es ir en auxilio del régimen. Eso es lo que está haciendo Falcón. No puede haber una elección de uno, eso en Cuba o en Venezuela en un futuro cercano. Pero hoy el régimen necesita una elección con la fachada de un sistema competitivo. Ir a una elección en las condiciones institucionales actuales, que son las mismas del año pasado, repito, 3 fraudes consecutivos, asistir a esa elección es prestarse al auxilio de Maduro, nada más. Los resultados ya se saben, todos sabemos quién es el ganador del 20 de mayo. Maduro lo dijo recién, cuando me elijan presidente, de eso hay certeza, si es que se realizan las elecciones. Zapatero, por otro lado, es el gran estratega, es la persona que piensa en el mediano y en el largo plazo, y es el gran operador a lo largo de todos estos años, donde cada vez que el régimen estuvo acorralado, recurrió a Zapatero y su diálogo. La palabra diálogo, ya contaminada en Venezuela, en la política venezolana, vuelve a ser usada, no tiene significado alguno, salvo que diálogo siempre ha significado desde hace 3 años ganar tiempo para Maduro. Y Zapatero ha sido muy efectivo en esa función, vuelve a hacerlo. Héctor, frente a lo que dice, Bruno, frente a lo que dice Héctor, ir al auxilio de un régimen. ¿Ustedes sienten que en algún momento está siendo utilizado Falcón? Mira, yo quisiera decirte algo. Es verdad que las condiciones electorales cada vez son peores, pero quiero decirte algo peor. Las condiciones electorales serán cada vez peores en la medida en que un gobierno autoritario se mantenga en el poder. Las condiciones electorales no son diametralmente opuestas a aquellas que nos permitieron en 2015 derrotar al autoritarismo. Claro, pero permíteme interrumpirte ahí, Bruno, porque dices algo muy importante. Las condiciones electorales son cada vez peor. Entonces, si son como son, ¿por qué participar de ellas? Yo sé que este es un debate viejo, pero de todas maneras... Es posible derrotar a Maduro como fue posible en 2015 derrotarlo y alcanzar 2/3 de la Asamblea Nacional
por parte de la oposición. Es posible derrotarlo, las condiciones son adversas, el ventajismo es ensordecedor. Estas elecciones no son unas elecciones suizas, no son las elecciones típicas de un país democrático, pero hay posibilidades, construyendo la defensa del voto, construyendo una gran organización que defienda el voto, a generar condiciones totalmente distintas a las de la Asamblea Nacional Constituyente. Efectivamente, en la Asamblea Nacional Constituyente el propio Smartmatic habló de 1 millón de votos inventados, y podían inventarlos porque no había nadie cuidando las urnas electorales. Ellos hicieron en esas elecciones lo que les dio la gana. No había un solo testigo opositor. Lo que no podemos permitir es que ese tipo de cosas siga pasando. Aquí se ha hablado de la teoría del rey desnudo, que dejémoslo solos. Si los dejamos solos, va a ocurrir lo mismo que en la Asamblea Nacional Constituyente. Y la Asamblea Nacional Constituyente es ilegítima, todo el mundo lo sabe, pero está tomando decisiones que afectan a todos los venezolanos. No podemos dejarlos solos de nuevo, sobre todo cuando el 80% de la población venezolana rechaza el gobierno, sobre todo cuando las encuestas dicen que es posible derrotar a Maduro y que es posible construir una participación que supere el estadístico habitual de participación. Las últimas encuestas están hablando de una participación electoral cercana al 60%. Con el 60% de participación electoral, nosotros podemos ganar las elecciones. Sobre todo, podemos ganar las elecciones y la oposición, el resto de la oposición democrática, en lugar de hacer tan grandes esfuerzos por escuchar novelas de terror, novelas sin ningún fundamento, porque habla de fuentes confiables, habla de una reunión entre embajadores, sí, pero eso es absolutamente absurdo. Nada de eso es posible. La candidatura de Henry Falcón está confrontando al gobierno, mientras el resto de la oposición habla de abandonar las urnas electorales. Y tú ves la agenda del Frente Amplio y lo que da es mucha vergüenza, porque realmente están abandonando las urnas, pero también están abandonando al pueblo a su suerte. Eso es lo que está pasando. Si nosotros logramos consolidar un mínimo de unidad de los sectores democráticos, el triunfo del 20 de mayo va a tener que ser reconocido por el régimen.